8:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América por France 24. Vamos con los titulares de la jornada. Estados Unidos celebra elecciones locales que pueden verse como un referendo a Donald Trump. Nueva York elige alcalde, Nueva Jersey y Virginia escogen a su próximo gobernador, mientras que California vota para decidir si se redibuja el mapa electoral a favor de los demócratas. Tenemos reporte. Murió Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush y arquitecto de la denominada guerra contra el terrorismo iniciada luego de los atentados del 11 de septiembre en suelo estadounidense. El republicano tenía 84 años. México lamentó la decisión de Perú de romper las relaciones después de que el gobierno mexicano optara por otorgarle asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. La exfuncionaria peruana es acusada del delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo, por lo que se considera como un fallido intento de golpe de Estado en 2022. En el hecho del día daremos seguimiento a la segunda jornada del juicio histórico que se celebra en España en contra del fiscal general Álvaro Ortiz por la presunta revelación de secretos. Enseguida lo vemos con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Empezamos. Vamos a iniciar en Estados Unidos, donde hoy se celebran elecciones locales, las primeras después de los comicios que hace un año le dieron nuevamente la victoria a Donald Trump, y por ello se ven como un referendo a estos primeros 10 meses del mandatario. La cita electoral será clave para algunos estados como Virginia y Nueva Jersey, que eligen gobernador, así como para California, que votará si rediseña su mapa electoral. El foco también estará puesto en la ciudad de Nueva York, donde Zohran Mamdani podría convertirse en su nuevo alcalde. Nuestra corresponsal en esta ciudad, Mamen Sala, nos amplió los detalles en el siguiente informe. Hace poco menos de una hora que, como veis, han abierto las urnas, ya han empezado las votaciones y así seguirán a lo largo de todo el día hasta las 9 de la noche en unas elecciones que ha habido una movilización del voto anticipado pues bastante importante, con más de 735.000 votos ya emitidos antes de que hoy abrieran estas urnas, y una movilización también del voto joven que apoya a ese candidato demócrata que él mismo se autodenomina como socialista, como decías, Zohran Mamdani, que va liderando todas las encuestas y que podría significar un cambio en el paradigma de los demócratas, pero también de este país, porque Mamdani pues apuesta por un modelo bastante europeo, con escuelas, con medicinas y con hospitales de manera gratuita, con transporte gratuito. Ha dicho también que quiere imponer más impuestos a los ricos y un acceso a la vivienda mucho más asequible, unas ideas que sus contrincantes están calificando de comunistas, que aquí es una palabra que no suele gustar mucho, y le sigue muy de cerca el candidato independiente y ex gobernador Andrew Cuomo, que, como sabéis, cayó en desgracia en el 2021 después de esas acusaciones de acoso sexual, que cuenta con el apoyo tímido, pero ahí está, de Donald Trump, del presidente, que ayer mismo le mostró su apoyo públicamente. Andrew Cuomo está tratando de rascar el apoyo de los votantes republicanos de las elecciones pasadas, se ha aliado con las grandes fortunas de esta ciudad, pero no le interesa el apoyo del presidente republicano, sobre todo en un bastión históricamente demócrata como es Nueva York. Y ya por detrás, Andrew Cuomo, tenemos que decir que está recortando cada vez más distancias, aunque sigue yendo el segundo en las encuestas, y ya por detrás estaría el candidato republicano Silva Curtis, quien ha dicho que es enemigo, se ha declarado enemigo de Donald Trump. A Donald Trump él tampoco le gusta, dice que es más de lo mismo de Mamdani, y es la segunda vez que se presenta en estas elecciones, la verdad, con pocas posibilidades de ganar. También en Estados Unidos, Dick Cheney murió a los 84 años, según comunicó su familia esta mañana. El que fuera vicepresidente de George W. Bush desde 2001 a 2009 y arquitecto de la estrategia estadounidense posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, fue una de las figuras más poderosas en ocupar el puesto de segundo al mando en el país. Para ampliar sobre su perfil e importancia para la historia política de Estados Unidos, conectamos a esta hora con Guillermo Pacheco. Él es analista político y director de Asuntos Internacionales del Security College US. Guillermo, bienvenido a France 24. Buenos días, gusto saludarte. Guillermo, si tuviéramos que caracterizar lo que representó Dick Cheney para la política estadounidense, ¿qué nos podría decir? Bueno, mira, significa un político de estos de carrera.
llegó a ser el gran halcón, terminando su último puesto como vicepresidente de George Bush hijo, pero él fue candidato desde Wyoming, secretario de Defensa, vicepresidente, un gran político. Antes de la invasión a Irak, Guillermo, Cheney dijo que luego de la llamada guerra contra el terrorismo, los miembros del gobierno serían recordados como libertadores. Hoy, 20 años después, ¿cómo cree que se les considera? Mira, yo no llegaría a llamarlos libertadores. Sí fue un momento interesante, bueno, un momento histórico para los Estados Unidos después del ataque del 9/11, definir una estrategia como lo definió el presidente George Bush, que le costó carreras políticas a varios, pero hay que entender una cosa, Dick Cheney era el gran halcón detrás de esa estrategia. Ahora, por la responsabilidad de Dick Cheney en lo que desencadenó la muerte directa de cerca de 800,000 personas producto de esta guerra contra el terrorismo y por las prácticas de tortura y otros delitos contra los prisioneros capturados por militares estadounidenses, muchos analistas lo consideran un criminal de guerra, aunque nunca fue juzgado. ¿Cree usted que es así? Yo no llegaría a llamarlo un criminal de guerra. En términos reales, sí, fue el gran halcón de la estrategia del presidente George Bush, pero yo no llegaría a llamarlo un criminal de guerra debido a que es todo un proceso que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos siguieron, pero no, por decirlo de esta manera, él no fue esa cabeza visible, sino que había otra persona arriba de él, como el presidente George Bush, que estaba sobre toda esa estrategia. Bien, era Guillermo Pacheco, analista político y director de Asuntos Internacionales del Security College US. Muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes. Buen día. Cambiamos de tema y nos vamos a América Latina. México lamentó la decisión del gobierno de Perú de romper sus relaciones luego de conocer que la ex primera ministra peruana Betsy Chávez se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima. Una decisión catalogada como desproporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Más detalles a continuación. Este es el edificio en Lima donde la ex primera ministra Betsy Chávez solicitó asilo, hecho que desencadenó la ruptura diplomática entre Perú y México. La ex mano derecha de Pedro Castillo se enfrenta a cargos por rebelión, razón por la cual decidió refugiarse en la embajada de México, ubicada en la capital peruana. Una decisión que acarreó decisiones tajantes por parte del ejecutivo del presidente José Gerí. Frente a este acto inamistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Chávez está acusada de participar en un intento fallido de golpe de Estado. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia e intentó disolver el Parlamento peruano para evitar una moción de censura en su contra por supuesta corrupción. Las autoridades peruanas sindican a la antigua primera ministra de actuar como cómplice, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, argumenta que Chávez ha sido víctima de una persecución política, por lo que le otorgó el estatus de asilo. México rechaza la decisión unilateral del Perú al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú. A su vez, tanto Sheinbaum como su predecesor Andrés Manuel López Obrador han pedido a Perú la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido por cargos relacionados al presunto golpe de Estado. El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tugar, contestó las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar acciones contra lo que denominó un genocidio contra los cristianos en el país a raíz de las matanzas provocadas por grupos yihadistas. El funcionario dijo que la implicación del Estado en la persecución religiosa era imposible en Nigeria. Lo que hemos hecho es articular lo que nuestra Constitución y nuestras leyes federales establecen sobre la libertad religiosa. Este es el compromiso constitucional de Nigeria con la libertad religiosa y el Estado de Derecho.
Ahí se encuentran todas las respuestas. Esto es lo que nos guía y lo que demuestra que es imposible que el gobierno de Nigeria, en cualquier nivel, apoye de alguna manera la persecución religiosa. La falta de combustible en Mali sigue afectando a la población y a los habitantes de la capital, Bamako. Tienen graves dificultades para conseguir gasolina para su uso diario. La escasez se debe al bloqueo de las importaciones por parte de los yihadistas del grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes afiliados a Al-Qaeda, que intentan paralizar la economía y forzar un cambio de gobierno. Estas imágenes de satélite muestran el efecto que la escasez de combustible en Mali está teniendo en la población, con largas colas en las gasolineras de la capital, Bamako. Conseguir gasolina se ha convertido en una odisea tanto para los vendedores como para los conductores. Llevamos unas 3 semanas parados. A veces se consigue un poco de combustible, pero no da para mucho. Así que no podemos empezar a venderlo a la gente. Vivimos de nuestros negocios. Si no tenemos electricidad, eso afecta directamente nuestros ingresos y, en consecuencia, a nuestra capacidad para cuidar de nuestras familias. La escasez ha obligado a cerrar escuelas y universidades, mientras que varias embajadas extranjeras han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen el país. La raíz del problema es el bloqueo de combustible que durante los últimos 2 meses han impuesto los yihadistas del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, afiliado a Al-Qaeda. Mali, país sin litoral, depende de las importaciones de combustible procedentes principalmente de los vecinos Senegal y Costa de Marfil. Conductores de camiones cisterna han sido secuestrados o asesinados por los yihadistas. El objetivo del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, JNIM, es paralizar la economía para derrocar la junta militar que gobierna Mali desde 2020. En estos momentos, el JNIM por sí solo no puede conquistar Bamako, pero podría suceder si el JNIM logra alcanzar un pacto con otros opositores al régimen, creando una coalición que condujera a un gobierno islamista. Los yihadistas del JNIM también se han beneficiado de los secuestros. Según una fuente de France 24, en los últimos días se han pagado decenas de millones de dólares al grupo para garantizar la liberación de 2 rehenes emiratíes y un iraní que habían sido secuestrados cerca de Bamako en septiembre. Como parte del acuerdo, también se entregó un cargamento de armas a los yihadistas. En Filipinas, la Defensa Civil reportó que ya son 26 los muertos que dejó el paso del tifón Kalmaegi. El fenómeno continuó azotando al país con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, a pesar de haberse debilitado tras tocar tierra este martes por la mañana y desató intensas lluvias e inundaciones en el centro del archipiélago. Kalmaegi avanza ahora hacia zonas del mar de China Meridional, donde se espera que toque tierra este jueves. Vamos a Corea del Norte, que lamentó la muerte del veterano político Kim Jong-nam, una figura clave de la diplomacia del país. De acuerdo con la agencia estatal de noticias KCNA, Jong-nam, de 97 años, falleció por un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorectal. Fue canciller y viceprimer ministro antes de ser nombrado en 1998 presidente del Parlamento norcoreano. Su funeral se celebrará este miércoles. Han pasado 30 años desde el asesinato de Isaac Rabin, el primer ministro israelí que se atrevió a tender la mano al enemigo histórico. Su firma en los acuerdos de paz de Oslo junto a Yasser Arafat, bajo el patrocinio de Estados Unidos, despertó la esperanza de un nuevo comienzo en Medio Oriente. Pero aquel sueño se quebró el 4 de noviembre de 1995, cuando un extremista judío lo asesinó en pleno acto por la paz. Hace 3 décadas el mundo fue testigo de una escena histórica. En septiembre de 1993, sobre los jardines de la Casa Blanca, el primer ministro israelí Isaac Rabin estrechaba la mano del líder palestino Yasser Arafat. Era el símbolo de una esperanza largamente postergada, la paz entre israelíes y palestinos. Por este gesto de reconciliación y los posteriores acuerdos de Oslo, Rabin, Arafat y Shimon Peres recibirían el Premio Nobel de la Paz en 1994. Pero la anhelada paz no llegó. Permítame decir que estoy muy conmovido.
Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su postura contra la violencia y a favor de la paz. El 4 de noviembre de 1995, tras un mitin a favor de la paz en Tel Aviv, Rabin fue asesinado a tiros por un extremista judío, Yigal Amir, que se oponía a las concesiones territoriales a los palestinos. Eran las 9:40 de la noche. El premier fue trasladado al hospital, pero murió poco después. Tenía 73 años. Israel y el mundo quedaron conmocionados. Estoy profundamente entristecido y conmovido por este terrible crimen. Contra uno de los valientes líderes de Israel y artífices de la paz. El asesinato marcó un antes y un después. Para Israel fue la pérdida del líder que intentó convertir la guerra en diálogo. Para Medio Oriente, el fin de una posibilidad real de reconciliación. 30 años después, el sueño de Rabin sigue pendiente. La desconfianza se ha profundizado y la violencia vuelve a marcar la relación entre palestinos e israelíes. Es momento de conocer nuestro hecho del día. Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del inédito juicio contra el fiscal general Álvaro Ortiz, acusado de filtrar información sobre unas pesquisas por fraude fiscal. Y para hablar de este y otras noticias que marcan la agenda en España, saludamos a esta hora en Madrid a nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, muy buenas tardes. ¿Qué podemos esperar para el día de hoy en el juicio? Sí, ayer la jornada se centró en los fiscales involucrados en el caso origen de este asunto, es decir, en el fraude fiscal de la pareja de la gobernadora, de la dirigente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy el caso se centra en los jefes de prensa de ambas fiscalías involucradas, es decir, la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, así como la del jefe de gabinete de prensa, del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y, si da tiempo, también del propio Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es quien ha supuestamente cometido este delito de fraude fiscal y de el que se filtraron estos datos, porque recordemos que este juicio contra el fiscal general del Estado es por supuesta revelación de secretos. Y lo que se quiere saber en este juicio es si fue el fiscal general del Estado el primero en filtrar esa información, un email en el que el abogado de Alberto González Amador pedía un trato a la Fiscalía a cambio de reducir la pena por este fraude fiscal. Pues hoy se está tratando de dilucidar cuál fue toda la cadena de sucesos que terminaron con esta información siendo pública. Los jefes de prensa de las fiscalías hoy han dicho que ya varios días antes de que el fiscal general tuviera acceso a esta información, había varios periodistas que habían llamado alertando de que circulaba una información que luego resultó ser falsa, emitida por el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que la Fiscalía había dado o había propuesto un trato a esta persona acusada, a la pareja de la dirigente madrileña. Y varios días antes de que esto sucediera, también habían recibido llamadas para saber si existía un caso en el que se involucraba a esta persona. Es decir, que la información ya circulaba días antes de que el fiscal general del Estado empezara a pedir los correos relacionados a este caso, tanto al fiscal encargado de este caso de fraude fiscal como a los abogados de la pareja de Díaz Ayuso, precisamente para desmentir esta teoría de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido este acuerdo. Esta tarde se verá si estas versiones coinciden con las del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, para así saber si coinciden estas versiones entre periodistas y el jefe de prensa de la presidenta de Madrid, en un juicio que se ha vuelto muy mediático precisamente por esta figura del jefe de gabinete y que ha sido uno de los juicios más politizados hasta el momento. Marina, de otro lado, hoy inicia una comisión de investigación en el Parlamento español sobre lo que sucedió en la DANA en Valencia. ¿En qué consiste esta comisión y quiénes participan? Sí, esta comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA tendrá una larga lista de participantes, casi 130, entre los que se
incluyen, se supone, el ahora ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que tiene previsto venir a Madrid al Congreso de los Diputados el 17 de este mes. La primera jornada ha sido una jornada con testimonios duros, puesto que era el turno de las asociaciones de víctimas en las que han relatado sus experiencias, cómo eran sus familiares, cómo eran sus seres queridos, sus anhelos y sus sueños, y sobre todo han criticado la gestión que se hizo desde el Gobierno valenciano. Lamentan que estas 229 muertes en Valencia se podrían haber evitado con una mejor gestión, con mejor planificación y coordinación, y señalan como causa directa precisamente de estas muertes la mala gestión, la inacción y la improvisación del Gobierno valenciano. Expresan que su lucha no terminará hasta que Carlos Mazón responda ante la justicia y termine en la cárcel, y aseguran que no necesitan compasión, sino simplemente quieren saber la verdad. La comisión en el Congreso de los Diputados Nacional tendrá 3 fases. Una primera en la que se analizará todo lo relativo a la prevención, luego se centrará en la gestión como tal de la emergencia y finalmente en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. Es una comisión que tiene un año para recabar toda esta información por parte de esos 130 comparecientes, aunque podría ampliarse ese plazo con unas conclusiones que no son vinculantes, pero cuya información sí puede ser transmitida al Ministerio Fiscal por si éste quiere emprender acciones legales. Marina, muchas gracias por este reporte desde Madrid. De esta manera finalizamos este bloque informativo de Directo América por France 24, pero los dejamos con nuestra crónica de historia con Álvaro Cordero. Ya regresamos con más.